ocurrido en el momento en que comenzaban las acciones bélicas en Malvinas, a punto de comenzar, está situado el 1 de mayo del 82, y si mal no recordamos, creo que las primeras acciones fueron el 2 de mayo. Y hay varios elementos que nos resultaron muy interesantes para comentar, pero en este sentido, es decir, ese texto está escrito desde el presente. Raquel lo escribe en 2021 y es inevitable, más allá de que a lo mejor ella no se lo haya propuesto deliberadamente, que esa mirada que hoy tiene sobre Malvinas no solamente está marcada por el hecho Malvinas, sino por todo lo que ocurrió después. Y esto es lo que hace que cuando uno escriba desde el presente. Es que no solamente valoramos lo que ocurrió en el pasado, tal como lo vivimos en ese momento, sino a la luz de todas las experiencias de vida que tuvimos posteriores. Y entonces, lo interesante de ese relato es que tiene también una revisión, una reflexión sobre nosotros mismos. Es decir, no necesariamente la posición o la mirada sobre el acontecimiento Malvinas de Raquel tiene que ser coincidente con la que tenía en ese momento o con la que tuvo luego, porque desde aquella guerra a la fecha han pasado 39 años y han ocurrido muchas cosas en el país, en el mundo, y eso nos lleva a que siempre estos relatos tienen esa riqueza de, por un lado, tratar de volver al pasado, pero verlo con los ojos del presente y desde el lugar en que hoy estamos, por decirlo de algún modo, parados. Y ahí es donde a lo mejor se abre un interesante espectro que a lo mejor no ocurra en este relato, pero que puede ocurrir en otro, con relación a prácticas, costumbres, modos de ver las relaciones entre las personas que teníamos hace 30, 40, 50 años, que las recreamos en un relato, pero que seguramente si las revisamos en el presente, cosas que a lo mejor dábamos por naturalizadas o por graciosas o por simpáticas, a veces nos llevan a mirarlo con una mueca de cierto escepticismo, cierta mirada crítica sobre cosas que a lo mejor nos resultaban graciosas en otro momento. O, por el contrario, situaciones que nos parecieron tremendamente angustiantes o dramáticas, como pudo haber sido que Susana, a quien responsabilizamos del extravío de su hija en La Favorita, y creo que todos podemos coincidir en que la responsabilidad es de ella y de su esposo, no hay duda, hoy un hecho angustiante, con el paso de los años, lo pone en un lugar donde tiene otra mirada de humor o de simpatía y habilita el recuerdo de otras y de otros que a lo mejor también tuvieron esa mirada angustiante, que les costó despojarse de esa mirada, que todavía se pueden haber seguido culpando de cómo se nos escapó la hija o el hijo, y que a la luz del relato de Susana nos libera de culpa y dice, bueno, yo también voy a contar que en algún momento olvidé una hija o olvidé un hijo en algún lado. En algún momento me voy a permitir contar alguna historia personal al respecto, pero bueno, no es el caso. Entonces, esto es lo interesante que tienen los relatos. Estamos trayendo del pasado al presente, pero lo estamos mirando con todo lo que hemos vivido en el medio. Y eso, digamos, también nos libera un poco de culpa, es decir, no ser hasta más contemplativo y más considerados con las personas que fuimos en algún momento y ver que, bueno, las situaciones, las circunstancias nos llevaron a actuar de determinada manera. Ceci también tiene un interesante comentario sobre... Sí, sobre lo que decís vos, José, que sobre lo que charlamos, es cómo los textos se resignifican, como los recuerdos al revivirlos, y no solo al revivirlos, sino al pasarlos al texto, a la escritura, tienen una suerte de resignificación. Y otras cuestiones que veíamos en los textos que se publicaron en el grupo, y que, como decía José, puede serle útil a quienes recién se inician en este curso y en la escritura de los relatos
autobiográficos, son algunos aspectos que hacen. En primer lugar, a que están contextualizados en determinada época y en determinado momento. Y por otra parte, tienen una elección muy clara del hecho o el acontecimiento que quieren relatar, que quieren escribir, o que se escriben, mejor dicho, en esos textos. A veces sucede cuando nos ponemos a escribir, uno de los errores que uno comete a veces es querer contarlo todo, ¿no? O querer contar un montón de cosas. Acá en estos textos se nota muy bien el recorte del acontecimiento. Y por otra parte, también tiene una elección muy clara de los personajes que intervienen en ese relato, ¿sí? Que al ser un relato autobiográfico, recortado, con una claridad del hecho que se quiere contar, estos personajes son acotados también. Ya para después empezar con la lectura, también hay una cuestión que es muy interesante y que hace a la dinámica del curso. Del relato que la semana pasada compartíamos de María Cristina Piñol, aparece un relato de Luis, que hoy publicamos hace un rato, sobre sus deseos, aspiraciones y también su trayectoria como músico, y que es un poco también el caldo de cultivo que se generó en torno a la irrupción de estos grandes grupos musicales como fueron los Beatles y los Rolling Stones, y que aparece una referencia en el relato de Cristina diciendo que, bueno, había quien la música, las canciones de los Beatles y de los Rolling les sirvió para empezar a tratar de aprender el inglés, y también a otros para empezar a sacar esas canciones en fogones y en reuniones. Eh, es, en todo el mundo fue un fenómeno que la irrupción de los Beatles y de los Rolling Stones promovió la aparición de centenares, de miles, vaya a saber, no las podemos medir, cantidad de bandas, de grupos que surgieron con esa intención de emular, de ser como, desde la admiración. Entonces, acá aparece una cuestión muy linda que es como de un recuerdo de una compañera o compañera del curso, se desprende otro recuerdo y se pone en palabras. Y también una cuestión que es muy significativa, tanto en el relato de Cristina y en el relato de Raquel, es que estamos contando grandes acontecimientos del siglo XX desde el lugar de donde los vimos nosotros. Es decir, el registro de Raquel sobre la guerra de Malvinas es una mirada desde la cotidianeidad de alguien próximo a una persona que estaba en el Atlántico Sur. Y el relato de Cristina sobre los Beatles no es el de la visión de Paul McCartney o de Mick Jagger sobre la banda, sino desde un lugar desde la admiración. Es muy interesante porque nos pone en un lugar ya de testigo que hace al relato autobiográfico, como decimos, pero también de protagonista, es decir, algo hemos tenido que ver para que un fenómeno como los Beatles y los Rolling Stones tuvieran la trascendencia que han tenido. Entonces, ¿por qué no dar un registro de esa participación que nosotros tuvimos en grandes acontecimientos históricos? De la misma manera, obviamente, la Guerra de Malvinas, más allá de las condiciones, de las lecturas que hicimos, también nos muestra el lugar que tuvo la sociedad o cómo se vivía ese fenómeno desde la vida cotidiana de las familias. Entonces, en ese sentido son muy buenos los relatos, y ya para empezar con las lecturas, a veces si uno pudiera pensar en qué lugar estarían estos relatos, y estos relatos una vez escrito y dejado un registro, y que ya ese registro lo hacemos público y lo compartimos con todas las implicancias que esto tiene,
se suman a los procesos en los cuales tratamos de fijar algunos acontecimientos en la memoria colectiva y tienen la misma entidad que el acto escolar o comparten ese espacio que el acto escolar por el 2 de abril o que un monumento que se inaugura en algún lugar, es decir, nos marca algo que queremos fijar en la memoria y desde un lugar particular. Por lo tanto, ese es lo valioso y lo rico que tienen estos relatos y que nos trascienden individualmente y nos hacen parte de un grupo. No sé si por ahí vos querías retomar algo más de la cuestión de esto de redactar y exponerse, o querés que arranquemos ya con los relatos. Sí, algo que charlábamos con... ya sé. ¿Se escucha bien? Sí. No, ahí hizo eco. Que cuando uno selecciona también un recorte, un hecho a contar, colectivo, histórico, también evita algo que a veces sucede con el texto autobiográfico. Los textos autobiográficos somos nosotros los que escribimos ahí en primera persona, los que nos exponemos de alguna manera, los que mostramos algo de nosotros, y a veces hay que tener como la precaución, ¿no? De qué es lo que queremos mostrar de nosotros. Los textos pasan a tener una instancia de alguna manera pública, por más que se publiquen en un grupo cerrado, ¿no? Pero estamos participando de una instancia, al ser la universidad pública, ¿no? Ese texto puede circular, ese texto de hecho circula. Entonces, a veces pienso, o pensamos, en este cuidado hacia nosotros mismos que tenemos que tener, en qué queremos mostrar de nosotros. No sé si se entiende. Digo, a veces exponemos cosas que quizás también cuando pasa el tiempo se resignifican y estamos exponiendo, a veces corremos el riesgo de exponer algunas cuestiones muy íntimas. Entonces, como lo que apelo es a la autovigilancia, ¿no? De qué es lo que vamos a contar de nosotros mismos. Inclusive pese a las demandas que suelen aparecer cuando accedemos a algunos relatos, que los propios participantes han pedido saber más acerca de la historia. Es una cuestión muy interesante ver esto, es decir, que alguien decida publicar algo es porque es un proceso muy fuerte, ¿no? De compartir un relato. Y a veces son las condiciones las que nos habilitan a hacerlo. Y de la misma manera también a veces hay situaciones en las que a lo mejor un texto merece un tiempo mayor, o el modo en que lo explica alguien o cuenta un hecho similar uno u otro u otra hace que podamos encontrar las palabras para contarlo. ¿Les parece que arranquemos con las lecturas? Raquel, ¿tiene a mano el relato? Sí, sí, José, acá lo tengo. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Cómo? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Raquel, te escuchamos bien. A ver el resto de los participantes. Bueno. Ahí si vamos mostrando pulgares. Bien. Perfecto. Cuando quiera, entonces. Bueno, se llama Una llamada de Malvinas. El 1 de mayo de 1982 va a quedar para siempre grabado en mi memoria. Recuerdos vívidos de aquel mediodía. Como todos los domingos y feriados, la casa de mis padres era el centro de reunión de toda la familia.
Rayitos de un sol tímido se infiltraban por la parra de uva chinche e iluminaban a mi padre, que de pie frente al parrillero controlaba celosamente el asado de costilla. Mi madre en la cocina freía las últimas empanadas. En la mesada esperaban los pastelitos de membrillo, que se empezarían a freír inmediatamente después de lavar los platos. Toda la mística de los feriados habitaba la casa. La mesa puesta, los niños jugando, los olores de la fritura y el asado componían el ambiente perfecto. Mientras ayudaba a mi madre a acomodar las empanadas en una bandeja, escuché la campanilla del teléfono. Fui al comedor y les pedí a los niños que hicieran silencio. ¿Hola? Hola, soy tu vecino, Ransky. Te hablo desde Puerto Argentino. Pensé, ¿desde Puerto Argentino? ¿Desde Malvinas? ¿Desde la guerra? Mi mente no podía ordenar las ideas. Sabíamos que el señor Ransky lo habían enviado al sur. Él era jefe del correo y lo habían destinado para que se ocupara de las comunicaciones en la guerra. Pero solo eso sabíamos, no teníamos datos de dónde estaba exactamente. Señor Ransky, ¿cómo está? Estoy bien, quería saber si me podía... Quisiera hablar con ella, no sé si tendré otra posibilidad de hablar. Sí, claro que sí, quédese en línea que la voy a buscar. La comunicación se hacía difícil, unos ruidos de fondo me hacían imaginar un bombardeo. Mi madre, que me sintió hablar fuerte, vino a ver qué pasaba, mientras se secaba las manos en el delantal. Mami, es el señor Ransky, desde Malvinas. Voy a buscar a la esposa para que hable con él. Mi madre me sacó el teléfono de las manos y me reemplazó inmediatamente en la conversación. Corriendo crucé la calle y los 20 metros que separaban la casa de los Ransky. Era un matrimonio muy sereno y unido. Tenían una hija que no vivía en la ciudad. Muy creyentes ambos. Todos los domingos se los veía ir a la iglesia. Elegantes y del brazo. Andarían por los 50 y tantos años. El señor Ransky era muy alto y caminaba muy erguido. Por el vidrio del portón la vi a la señora Elena, creo que así se llamaba. No estoy muy segura, pero es un nombre que le queda bien. Ahí estaba, sentada en un sillón con la Biblia entre sus manos, sola, triste. Yo estaba tan alterada que creo que tuve que repetir 2 veces porque no se me entendía lo que decía. Su marido, desde Malvinas la llama por teléfono, venga rápido. La señora, sin decir palabra, dejó la Biblia en una mesa, abrió la puerta y se agarró de mi brazo. La sentí temblar. Yo quería llegar rápido a mi casa porque tenía miedo que la comunicación se cortase, pero no quería apurarla. Elena no perdía la serenidad. Cuando llegamos a casa, mamá todavía estaba en el teléfono. Conociendo a mi madre, supongo que en ese rato la habrá enloquecido a preguntas. Habrá querido saber hasta las tácticas de guerra que se estaban aplicando y hasta le habrá sugerido algunas estrategias. Le pusimos a la señora una silla al lado del teléfono y nos fuimos al patio para que hablara tranquila con su esposo. El asado, las empanadas, todo había pasado a segundo plano. Ahí, en el comedor, había una mujer hablando con su marido que estaba en medio de una guerra. Y del otro lado de la línea, el frío, las bombas, el viento y el amor por la tierra recuperada. Después de un buen rato, la señora nos llamó para avisar que había terminado la comunicación y nos agradeció. No podía decir nada más. Se notaba en sus ojos lo mucho que había llorado. Me ofrecí a acompañarla y aceptó. Desandamos el camino sin palabras. Volví a casa. Las empanadas estaban frías y el asado demasiado cocido. Comimos en silencio. Más tarde, los noticieros contaban que a las 4 de la tarde de ese día había comenzado la batalla de Malvinas. Entendí eso de no sé si tendré otra posibilidad de hablar que me había dicho nuestro vecino. El señor Ransky volvió a su casa en junio, con el fin de la guerra. Ya no era tan alto como antes, ni caminaba erguido. Había envejecido muchos años en pocos meses. Nunca me olvidaré de aquel 1 de mayo, cuando en mi casa
recibimos una llamada desde la guerra, desde Puerto Argentino, desde nuestras Malvinas. Un aplauso. Bueno, quiero decirle que yo en esa época, como decía José, cómo cambia la perspectiva, ¿no? Yo en esa época tenía 24 años, o sea que para mí el señor Ransky era un señor muy mayor. Y ahora lo veo tan joven, ¿no? 50 y tantos tenía. Bien, como ustedes bien saben, se abre el espacio para que comentemos, conversemos, si es que lo desean, ¿no? Elsa levantó la mano, ¿la escuchamos? ¿O te escuchamos, Elsa? El micrófono, abrí el micrófono. Ahora, ¿Sí? Sí. Lo había leído el relato y me había parecido emocionante, pero escucharlo de la boca de la propia autora es como que hasta por momentos sentí escalofríos, me imaginé la situación, está muy bien relatado, lo que éramos todavía jóvenes en esa época, lo vivimos como si hubiese sido una aventura y ahora de la magnitud de lo que pasó en la Guerra de las Malvinas. Pero nada, comparto que es muy emocionante el relato, me gustó mucho, la felicito. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Sí, lo que tiene ese relato es un clima intenso, un clima muy bien logrado, que es un elemento de los relatos, que se compone a través de las sucesivas imágenes que Raquel recrea también. Por un momento hasta tiene algo escénico o teatral, ¿no? Cuando ella dice, del otro lado había una mujer hablando con su marido, que estaba en la guerra, ¿no? Esas imágenes encadenadas, sucesivas, la que nos llega, logra un clima maravilloso. Ahí, Héctor. Sí, no, quería comentar simplemente, muy emotivo, muy lindo, un recuerdo trágico, ¿no? Muy lindo. Ahí es muy interesante, fíjense si ustedes están leyendo en el chat, que Susana del Pastro recuerda que su hijo menor nació el 10 de mayo de 1982. Fíjense qué interesante para estos relatos que hacemos nosotros, que los grandes acontecimientos históricos irrumpen en nuestra cotidianidad y en nuestras propias vidas. Y es probable que Malvinas para Susana en buena medida sea recordado también como el año en que nació su hijo. Hay un relato muy, muy lindo que lo recomiendo de años anteriores de Luis Molina, que cuenta también, creo que era el conflicto entre azules y colorados de los militares en los años 60, y que él lo encuentra jugando. De la misma manera que también hay otro relato de Susana Olivera, que cuenta también, yo creo que un alzamiento de los años 50, también en la cotidianidad de los juegos de la calle. Yo creo que está ambientado, Susana después nos ayudará a recordarlo, en la zona de la Plaza San Martín. Entonces es como que a dónde, en qué momento nos encuentran los grandes hechos históricos, ¿no? Y que quizá después se nos, como que al organizar nuestros recuerdos, el acontecimiento Malvinas compite, entre comillas, como una situación tan particular como el nacimiento de un hijo o de una hija. Y
Entonces la mirada nuestra es distinta. Y después hay un dato que no es menor y que puede habilitar y que pinta muy bien la época. No todas ni todos teníamos teléfono. Sí, perdón. No todas ni todos teníamos teléfono y había una cuestión muy generosa, muy solidaria de quienes tenían el aparato. Hay un micrófono encendido que a lo mejor si no es... me parece que es... Parece que es Graciela Cucurella. Estaba Susana y todo, va cambiando, pero no sé lo que hablan, no escucho nada. Ahora se cortó el volumen. No, ya de entrada. Y tenés que tocar un montón de cosas. Bien, como le decía, hay un dato que puede habilitar a nuevos relatos y a situaciones muy diferentes a la que contaba Raquel, y es esto de cómo quien tenía el aparato de teléfono le pasaba su número a los vecinos, a las vecinas, y como que uno también se hacía llamar a la casa de un vecino y de una vecina. Cosa que ahora, bueno, eso ya no ocurre más. Así que también puede ser muy interesante para contar otro tipo de situaciones. Y es un muy buen dato de la época, para pintar la época, ¿no? ¿Quién no le ha pasado esperar una llamada de alguna novia o de algún novio en la casa de un vecino o de una vecina, o esperar que se habilitara un momento para que un vecino nos prestara el teléfono para hacer algún llamado y arreglar alguna cita? Así que eso también puede ser muy interesante para comentar. Bien, no sé si quieren que sigamos con algún otro relato. Luis, ¿lo tiene a mano el suyo? No sé qué gesto hizo Luis. Está con el micrófono apagado, Luis. Está con el micrófono apagado, Luis. Ahora sí. Eso. No, lo tengo en la computadora. A ver si lo puedo leer. Lo que hablabas respecto al... ¿Cómo se me apagó la computadora? Lo que hablaba respecto a pedir prestado el teléfono. Yo recuerdo que mi hijo estaba en Japón y yo, para poder hablar con él, me tenía que ir al súper, porque no había otra manera de hacer una llamada a larga distancia, y sobre todo con mi mal inglés, comunicarme con un japonés que tenía un inglés tan malo como el mío. Nunca supe cómo nos pudimos entender, pero se dio. Era allá por el... ¿Qué año habrá sido? Cerca de los 90, por ahí. A ver. No. Me he dado cuenta, se había apagado la computadora. Bien, si se le complica, le pedimos a otra autora que lea y usted... Acá está. Bien, vamos entonces. Vamos. Ya le de costado porque lo tengo de costado. Yo le puse el sueño del pibe porque en realidad lo era. Era el sueño del pibe. Veinteañero, así que bueno. ¿Y cómo no voy a recordar? Eran mis comienzos. Ya promediaba la década del 60, con mis primeros 20 años y como así también mis primeros acordes. El pibe quería ser músico, subir a un escenario y que las chicas lo admiren. No era fácil. Faltaba lo más imprescindible, conocimiento y práctica. Por suerte sobraba coraje y entusiasmo. En aquella época
Los escenarios solo eran los bailes y la música, por ende, solo era bailable. Para poder trabajar, solo quedaba adaptarse. Así hubo que acostumbrarse a tocar pasodobles, tangos, cumbias mezcladas en el repertorio. El ambiente estaba dividido entre los comerciales y los VIP. Mientras nosotros, estos últimos tocaban temas en inglés y lo último del rock nacional. Mientras nosotros, los comerciales, hacíamos bailar a los espectadores. Fue una época linda, donde se trabajaba incluso en zonas como el norte de la provincia de Buenos Aires o en la vecina Entre Ríos. Siempre que podíamos, incluíamos algún tema de los de Liverpool o incluso de los Rolling. Algunos tenían letras en castellano, ya que muchos conjuntos nacionales los habían grabado. Incluso Sandro cantó temas con versiones arregladas para él. Era raro, tras un tema italiano, francés o inglés muy conocido, tocar un chamamé, tarantela o cuánto ritmo quisieran bailar, aunque nuestro fuerte era el melódico. Para la juventud era el momento propicio para intimar dentro de la pista, si era posible, ocultos dentro del grupo, aislados de las madres. Costaba conseguir un contrato, hasta que nos fueron conociendo. A medida que trabajábamos, nos íbamos equipando para poder actuar en ambientes más grandes, como eran las pistas de los bailes de carnaval, con varios miles de personas. Incluso los corsos de localidades donde se amontonaban de varios pueblos de los alrededores, incluso compartiendo cartel con artistas de renombre, incluso internacionales. Fueron años de compartir la nube de polvo que se elevaba de las pistas de tierra y el humo de la parrilla en escuelas perdidas en medio del campo, donde con una carpa y con la ayuda de un generador se armaba la fiesta. Allí nos recibían como artistas, esperándonos con un asado. Al final de la noche había que desarmar rápido y guardar todo antes que apaguen el generador, para volver a casa ya con el sol asomando en el horizonte. Luego, todo fue cambiando y los grupos fueron quedando relegados. La música tropical fue ganando terreno y esos grupos acapararon los lugares bailables. Luego de deambular por muchos rejuntados para tocar en lugares muy diferentes, que iban desde discotecas a tuburios, fue hora de colgar el instrumento y volver a ser un ignoto ex músico y atesorar recuerdos de 25 años de una aventura que hoy puedo contarle a mis nietas, con unas pocas fotografías en blanco y negro que se arrumban en un cajón. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Bueno, al menos eso me dice el espejo. Muy bueno, me gustó mucho. Gracias. Felicitaciones por la fluidez que tiene la narrativa. Gracias, Héctor. Daniel soy. Ah, Daniel, perdón. No. Héctor tenía el micrófono apagado, perdón. Sí, pero es un recuerdo lindo porque creo que todos los vivimos desde la época mía, inclusive que soy un poquito, más joven que vos, pero arrancábamos. Yo también te quiero. Arrancábamos en esos lugares donde había gente que le gustaba mucho la música, los instrumentos. Yo tengo un amigo que le gustaba el saxo y era un hombre ya fallecido, pobre, y le gustaba el saxo y el bandoneón. Mirá que dos instrumentos, había que tocarlos y había que aprenderlos, ¿viste? No se sabía. Sobre todo el bandoneón. Sobre todo el bandoneón, que es un instrumento que, bueno, acá es una reliquia nacional para el tango, ¿no es cierto? No hay un tango que no se toque con un bandoneón.
Y el tipo empezó así como empezaste vos a tocar en grupos, pero en grupos tangueros, en grupos de música de jazz, por ejemplo, con el saxo. Y me acuerdo que me invitaba y me llevaba. Y vas a conseguir una novia, me decía, porque van mujeres. No, digo, ¿qué van ahí? Le digo, sí. Sí, ahí en la parte del 2x4, yo no sabía hacer un paso en tango, pero admiro al bailarín de tango y todo lo que dejó el tango para nosotros. Y hago esta referencia a que mucha gente como vos, aficionada, le encanta. Tal y así que te doy un dato de mi parte familiar, que mi hermana, por ejemplo, le gusta la guitarra y es maestra de guitarra. Desde chiquitita le enseñaron unas notas y empezó, pero todo lo que sea folclore. Ahora, no le mandé a tocar una de los Beatles porque le pega. ¿Cómo se llamaba tu grupo, Luis? Magia Blanca. Ah, me suena. Sí. Fueron muchos años. Sí, me suena. ¿Pero colgaste definitivamente de los instrumentos o seguís tocando? No, ahora he vuelto a la guitarra eléctrica, porque yo toqué guitarra, bajo, teclado, cantaba. Buenísimo. Mirá, muy bueno. Ahora no, ahora tengo el órgano ahí que hace mucho tiempo que no lo toco. La guitarra cada tanto la agarro. La voz la perdí. Hacete un intro de Santana, por ejemplo. Qué lindo. Samba Patí era la única que me acordaba. Samba Patí, bueno, qué tema ese. Pero bueno, ahí tenés, ahí podés programar para la próxima con una guitarrita que tenés ahí y empezar a tocar. Así nos disfrutamos un poquito más. Bueno, ahí el año pasado, no sé si se acuerdan, cuando recién nos animábamos a compartir los relatos que eran filmados, grabados, perdón, apareció un relato de Jorge San Martín con un fondo de música, si no me equivoco, y todavía debe estar ahí en el grupo para que lo revisen. Una cosa que puede estar muy interesante son aquellos relatos que nos situemos en la infancia o en la adolescencia, preadolescencia, y recordar qué era eso que íbamos a hacer o que queríamos ser cuando fuésemos grandes. Que seguramente verlos desde la perspectiva de hoy nos puede promover interesantes conversaciones, ¿no? Y las cosas que a lo mejor hacíamos o escondíamos que hacíamos tratando de ser en función de eso que queríamos ser cuando fuésemos grandes, porque también no solo se trataba de emular a los grupos de rock o a los deportistas entrenándonos o ensayando, sino también imitando sus peinados, sus poses, su gestualidad, ¿no? Es decir, que de eso da cuenta también el relato de Cristina cuando habla de los flequillos de los Beatles, ¿no? Que se me ocurre que usar flequillo a partir de los años 60 ya era otra cosa, ¿no? Y tenía otra significación. Sí. No sé si Susana tiene ganas de hacerse cargo públicamente y de contar cómo ella y su esposo extraviaron a una pobre niña en la Favorita. No sé si anda Susana por ahí. Sí. ¿Está Susana? Sí. Sí, acá estoy. Susana, ¿tenés ganas de leer? ¿Cómo no? Pasa que acá tengo a mi perrita, a ver si vos la ves, que me está saltar encima, pero bueno, a ver, ahí leo. Todo cambia, todo pasa, nada se pierde.
ideas, palabras repetidas infinidad de veces por mi padre. Y yo le agrego a ese nada se pierde algo más. Todo permanece en el recuerdo. Y sí, ahí están montones de recuerdos de esa tienda que acompañó toda mi vida, la favorita. Que ahora se llame Falabella y que está por cerrar, no cambia mi recuerdo. Fue siempre para mí y seguirá siendo la favorita de Sarmiento y Córdoba. Y significa tanto como la Plaza San Martín, la escuela número 64 Pablo Richeri o el normal número 2. Mamá solía llevarnos a pagar el crédito de la favorita. La tienda ofrecía todo en cuotas y lo aprovechábamos. También las ventas por catálogo que utilizaban los familiares alejados del centro de Rosario o en pueblos aledaños. Incluso mamá también sabía comprar por catálogo. El ir a pagar el crédito significaba todo un acontecimiento. No solo el disfrutar de la tienda, sus majestuosas escaleras alfombradas, sus ascensores manejados por gentiles empleados con una palanca que giraba en redondo, el bellísimo jarrón de cerámica, sino también por la recorrida por las calles céntricas para visitar otros negocios que nos gustaban, como Gatichave, le decíamos así, Casa Beige, La Ideal de los Novios, Casa Cassini, Casa Tía, La Valenciana, la Celería Garmón, pero sobre todo era irreemplazable la visita a la Granja Royal, donde nos tomábamos enormes helados, si era verano, o un vaso de leche con una barrita de chocolate, el submarino, que había que disolverlo si era invierno. Generalmente íbamos los 30 de cada mes, porque había liquidación de cortes de tela a mitad de precio, y eran restos de hasta 3 metros. Y de esa oferta salieron las telas para mi vestido de comunión, organza, plumetín, puntillas, de casamiento, el vestido de blanco y también el de civil, raso, tafeta, tul, además de telas para fiestas, terciopelo, macramé, corderoy, poplin para las camisas de mi padre y hermanos, pillela para los bombachudos de mi hermano más pequeño. Mamá cosía mucho y acumulaba telas y nos hacía ropa a lo largo de todo el año. Las telas estaban exhibidas en grandes mostradores de madera que tenían un estante abajo con más telas. Venían en enormes rollos que los empleados mostraban desenrollando parte y señalando la calidad de la tela con un gesto grandilocuente. Los vendedores eran en la mayoría hombres, muy elegantes y vestidos con traje y corbata. Algo que los caracterizaba era su amabilidad para tratar a los clientes, especialmente clientas en esa parte de la tienda, en la planta baja, y mostraban una paciencia a toda prueba. En una oportunidad habíamos ido con mi marido y nuestra hijita Lala, que tendría por entonces 3 años. Sería 1986 probablemente. Ella subía corriendo las escaleras y las bajaba por la derecha si subía por la izquierda, en un juego que parecía no tener fin. Supo querer bajar trepada por el pasamanos, cosa que hacía en casa de mis padres, y allí subimos corriendo para frenarla. Mientras miraba las telas que me mostraba el vendedor, Jorge, mi marido, la vigilaba. Yo ya había elegido un corte muy bonito. El empleado lo había medido con una regla de madera que tendría
varios metros y le había hecho un tajo con una tijera para rasgarla. Cuando aparece Jorge y me dice, ¿la nena está con vos? No, estaba jugando con vos en la escalera. Habrá subido al primer piso, sugirió el vendedor. Voy a buscarla allí, dijo Jorge. Pagué la tela en la caja, la empaquetaron, si mal no me acuerdo, en un papel blanco, y subí al primer piso para buscar a Jorge y a Lala. No los encontré. Volví a la planta baja. Jorge bajaba apresuradamente las escaleras. Lala no está viva. Debe estar acá abajo. A todo esto el vendedor volvió a su mostrador y al vernos tan nerviosos preguntó, ¿pasa algo? No podemos encontrar a la nena. Entonces empezaron las preguntas, que si era rubia o morena, que cómo estaba vestida, que si tenía alguna seña que la caracterizara. Se habían sumado otros empleados a nuestra desesperación y comenzó la búsqueda. Se recorrió toda la planta baja y el primer piso. Descartamos que hubiera subido más alto. Comenzaron a llamarla por su nombre y otras personas que estaban en la tienda también colaboraban. Algunos empleados se ubicaron a las salidas para verificar si se había ido a la calle. Yo no paraba de llorar. Montones de temores. Que alguien se la hubiera llevado, que hubiera salido a la calle antes de que se vigilaran las salidas, que se hubiera perdido, que no se sintiera bien, que nos estuviera buscando y no nos encontrara. Siguió la búsqueda. Jorge se había sumado a los empleados y se repartieron los lugares. Algunos por los mostradores de calle Córdoba, otros por los de Sarmiento. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Minutos? ¿Horas? Nunca podré saberlo. Lo sentí como una eternidad. Jorge se había acercado a mí y me abrazaba. Se daría aviso a la policía. No estaba ni en planta baja ni en el primer piso. Volví al mostrador donde había elegido la tela. La llamé 1000 veces. Por ahí sale de entre los rollos de la tela que estaban en el estante de abajo del mostrador. Muy sonriente, sofocada por el calor, caídas las 2 coletas que sujetaban su pelo. Acá está la nena, me dijo mostrando todos los dientes por la risa. Allí estaba, allí estuvo siempre, conmigo para ella. La favorita, Falabella, se va de Rosario, del país, después de enfrentar montones de vaivenes. Acá quedan los empleados sin su trabajo y mis recuerdos. Todo cambia y es así. Solo permanece el recuerdo. Bueno, gracias. 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 La verdad que es lindo verlos, es lindo verles las caras, a pesar de que no es lo mismo de cuando nos reuníamos en la universidad para adultos. Pero también es un placer estar con ustedes, verlos, Cecilia, José, tantos compañeros, Luis, Héctor, Graciela, bueno, y todos los compañeros. Gracias por estar ahí. Gracias a vos también, Susana. De todos modos, este agradecimiento no te libera de culpas. Uno puede llegar a pensar que en la favorita, en algún lugar de la favorita debe haber todavía más o menos ya muchachos y muchachas grandes de edad extraviados que todavía los padres no lo encontraron. Y a lo mejor podría promover un relato de ficción, ¿no? Pensar que hay un grupo de chicas y chicas que no le quedó más remedio que quedarse ahí. Así es. Digo yo que aquel que nunca haya perdido un chico que tire la primera piedra, ¿no? Raquel dice que se le perdió también en la favorita. A mí se me perdió uno en Brasil. 1 hora.
buscándolo por la playa. Y A apareció ver, lo más Elsa, ¿quiere tranquilo. comentar algo? Lo más tranquilo apareció a la hora. Y fui a caminar por allí, volví. Tenía 15 años, 14 años. No, es que a Elsa también se le perdió una en Brasil. A mí también se me perdió una de 14 en Brasil. Me dijo que se iba con unos vecinos a otra playa, unos argentinos. Bien, pasaron las 5, las 6, las 7 de la tarde, volvimos de la playa al departamento, nos bañamos, nos cambiamos. Y la nena de 14 no llegaba, los vecinos no sabíamos cómo se llamaban, ni siquiera poder ir a hacer una denuncia a la policía, decir, se fue con tal persona. Llegó a las 9 de la noche, la playa quedaba lejos, pero el susto de ese día Sí. lo vamos a recordar siempre, siempre, siempre. Bueno, y otra vez me lo olvidé en la escuela. Me vine del trabajo, yo trabajaba en la escuela, en la misma escuela que ella asistía, siempre pensando que estaba sentada al lado mío, llego a casa, miro hacia el costado como para decirle, bájate, no estaba, nunca la había traído yo de la escuela, así que bueno. Dos cosas tengo, dos cosas mal hechas con la niña. Pero la de Brasil fue terrible, terrible. Yo también me dejé un hijo olvidado en una casa de fin de semana. Sí. Era nuestra casa, pero tenía 4. Fuimos subiendo a todos al auto, bolsos, el bebé, porque uno era chiquito. Subimos arriba del auto, 1, 2, 3, ¿dónde está Nicolás? Adentro, durmiendo. Adentro de la casa durmiendo. Ni Mi siquiera pobre habíamos angelito. arrancado. Pero Mi bueno. pobre angelito. Sí, tal cual. Mi pobre angelito. Bueno, cuando se tiene ya esa cantidad de hijos, de 4 en adelante, digamos, hay que reconocer a la madre y al padre como que si mantienen el 75% de los hijos de vuelta a un viaje, está bien. Está bien. Se puede permitir, qué sé yo, que una quede, y bueno, claro, está dentro de las posibilidades. El problema cuando hay uno o dos ya es otra cosa. Así que... José, acá solo faltaría decir que madres eran las de antes, ¿no? Claro, sí, vieron que después se rasgan las vestiduras poniendo en el pasado, porque, ay, cómo la cuidaba yo, cómo cuidaba yo a mi hija, a mi hijo. La perdían también. Nos queda un ratito, si quieren, para leer un relato más, si les parece. Perdón, Raquel levantó la mano. Raquel, te escuchamos. No, yo quería decir también que sí, que tenía 4 y se me han perdido, pero no te imaginas las veces que se me perdieron. Pero bueno, tan mala madre no éramos, che, al final nos encontrábamos. Si se recuperan está bien. En la rural, la sociedad rural, ¿te acordás cuando hacían la exposición rural? Bueno, se me perdió uno, pero lo peor era que yo no me había dado cuenta que se me había perdido. Porque, bueno, llevaba los otros y eran muchos, y escuché por altoparlante que lo describían, y entonces cuando los conté, que eran 6, los 4 míos y mis 2 sobrinas, dije, la pucha, acá hay 5, falta uno. El que están diciendo por parlante es Martín. Así que ahí fui a buscarlo y estaba en el escenario. Chocho estaba en el escenario, te digo. Pero bueno, eran otras épocas. Ahora se te pierde un chico y entras en un estado de pánico a los 5 minutos. Claro. Pero alguien siempre te lo agarraba, te lo tenía, le daba unas masitas y no pasaba nada, ¿viste? Ahí me parece que lo bueno que tienen, era lo que decíamos al principio, que alguien asuma la condición de portavoz, de decir, bueno, a mí se me perdió una hija, es como que nos libera un poco de decir, bueno, vamos a empezar a contar también que nosotros hemos perdido hijos ahí también en algún otro momento. Hay un relato muy lindo de Sonia, no sé si todavía está por acá y si tiene ganas de leerlo. No sé si anda Sonia por ahí. Vamos a ver. Creo que es el relato que nos quedaba. No sé si había quedado algún otro relato más de los publicados.
Ayúdennos ustedes también. No, No la encuentro yo. no. El del Lo que galpón sí, creo que es el de Sonia. Sí. hay otras manos levantadas. Ah, María bueno. Inés, que no es María Inés. De paso, Ceci, Sí. yo aprovecho para saludar muy afectuosamente a Nora Nicolau, que Nora está con nosotros desde el primer año del curso, junto con Luis, si no me equivoco, y Susana. Y Susana. Exactamente. Del segundo. Del segundo. Del Bien, entonces segundo año. Nora es fundadora con Luis. Ahí Así sí, que Cecilia, afortunadamente... Uy, ahí Medalla. estamos viendo... Ahí Hay estamos que viendo darle a una José. medalla. Cecilia, no José, soy María Inés, soy No, José ya sé Mario. que no sos María Inés. a No, José, quien figura como María Bueno, Inés toma. Companucci, es y también bueno, uno... porque le utilizo las herramientas esotéricas estas para comunicarse. Me hizo acordar, Susana, a lo que nos ocurrió en La Favorita. Nosotros teníamos una pequeña empresa constructora y antes de que La Favorita fuese pasada a Falabella, uno o 2 años antes, decidió hacer un bar en el segundo piso. El segundo Sí, piso bien contra el balcón, quiere decir que se veía toda la parte de abajo, bien pegadito a la escalera mecánica. El edificio de la Favorita es un edificio muy particular, porque fue construido en muy poco tiempo. Los entrepisos, si uno le levanta el piso de madera, se puede ver la estructura de hierro pelada, no tiene entrepisos, digamos, de hormigón o de madera, es simplemente el piso de madera aplicado sobre una estructura de hierro y por abajo un cielo raso. Fue muy rápida la construcción. Y nosotros fuimos a hacer el bar. Entonces nos recibió un señor que nos guió, nos mostró la escalera mecánica que la habían traído creo que de Suiza, y que la habían tenido que armar ahí, porque no tenían instrucciones que les permitiese ponerla en marcha. Y ahí había un señor que les hacía todo el trabajo de carpintería, de apoyo, que fue el que le instaló. Y nos contaron que todavía estaba ahí. Y nos dijeron, miren, si en algún momento, mientras están construyendo, ustedes necesitan algo, búsquenlo a Jesús, que está allá arriba. Y yo dije, obviamente que está arriba. Sí, está en la terraza. Jesús era este señor tan hábil que tenía un taller en la terraza y le hacía toda la carpintería a la tienda. Miren ustedes cómo son las cosas. Eso es lo que me hizo recordar el relato de esta querida amiga de tantos años ya, ¿no? a propósito, José, en algún momento puede llegar a ser muy lindo contar las historias de esas grandes edificaciones que tenemos, de esos grandes edificios, contadas desde quienes lo hicieron con sus manos, ¿no? Porque sería una mirada muy distinta, muy particular, ¿no? Ir viendo, en el caso de usted, bueno, le tocó una reforma, pero como que sería muy lindo conocer cómo fue hecho eso desde su cimiento. Lamentablemente lo que conocemos es la visión a lo mejor del arquitecto, de quien concibió la obra, pero podría ser muy lindo conocer también cómo vivieron esas personas que fueron poniendo ladrillo sobre ladrillo, ¿no? Esa obra. Así es. Bueno, ya estamos terminando. Ceci, ¿no quedó algo? Hay 2 manos levantadas, 3 en realidad ahora. Dale, entonces Mónica Mancini. nos escuchamos un poquito más y después nos despedimos. Sí. Mónica Mancini, la mano levantada. Moni.
¿A dónde está Mónica? Puede haber sucedido que la tenga levantada hace mucho, ¿no? Marilé Vinti también tiene una manito levantada. Tiene el micrófono apagado. Ahí dice Marinés. No, en Marinés es José Mario, que ya veo, pero hay Era alguna para otra mano más comentar el levantada. primer texto, dice Mónica, claro. Bien. Fue hace mucho que estaba levantada, perdón, Mónica. Y Marilé. No, digamos, podemos reparar lo de Mónica pidiéndole que escriba algún relato y que la semana que viene sea la primera en leerlo. A ver qué dice. A ver qué dice. Sí, no hay problema. Sí. Bien. Además, Mónica ha escrito algunos relatos interesantes sobre sus mascotas, así que hoy debe estar viviendo un día muy especial. Sí, acá la tengo. No, el comentario que iba a ser, cortito lo digo, es que hice un paralelo entre la guerra de Malvinas, cuando leyó la compañera, y cuando lo que estamos viviendo ahora a nivel escolar con la pandemia. Yo me acuerdo que para la niñez de esa época la guerra fue muy terrible porque yo estaba trabajando como docente y hacíamos simulacros. Los chicos se tenían que meter abajo de la mesita, teníamos que organizar la salida cuando tocaba un timbre, y mientras ellas leía, yo hice un paralelo con todas las adaptaciones que están haciendo los niños ahora, ¿no? Es como que son dos hechos, creo que los dos, muy traumáticos, como que no va a haber dos hechos así, buscando en la historia, son tanto la guerra como esto que está pasando, son cosas que ha afectado mucho, especialmente a la niñez. Eso me surgió, me vino a la memoria lo complejo que era para pasar esos momentos con los chicos, ¿no? Y inclusive, ustedes a lo mejor no tanto, algunos de ustedes sí, también este contexto de pandemia los remite a la época de la polio. Sí, yo todavía no tengo esos recuerdos. Yo ya de chica tenía la vacuna, pero sí, hay muchas personas de unos poquitos años nada más que hablan de la bolsita de alcanfor, que iban a la escuela con la bolsita de alcanfor por la polio, que también fue tremendo, pero me parece que no llegó nunca a ser lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es una situación de pandemia, es mundial esto. Sí. Y lo otro no era pandemia, era una epidemia. Epidemia. Y esa la vivimos, sí, yo la viví, de hecho que emigramos de Rosario. Bueno, hay un muy interesante relato de Héctor. Susana. Creo que Susana contó uno. Sí, y Héctor también. Héctor, lo que pasa es que nos quedamos con el relato de Héctor recordando porque refería unas vacaciones y el relato, pero el telón de fondo de esas vacaciones del relato de Héctor era que se habían ido de Rosario a la zona de la sierra, si no me equivoco, a Pascana. A Pascana, provincia de Córdoba, porque estaba la polio y en las grandes ciudades se vivía un poco más intenso. Bueno, lo que queda interesante del encuentro de hoy también es que seguramente puede haber despertado interés los temas que compartimos para nuevos relatos, así que nos quedamos esperando nuevas escrituras. Nosotros entre este encuentro de hoy y el próximo vamos a seguir haciendo publicaciones. Siempre les pedimos paciencia porque todos se terminan publicando, pero a veces, bueno, es una cuestión de tiempo. Así que nos queremos despedir y, bueno, recordar que en 2 días es el 1 de mayo, saludarla a todas y todos ustedes en su día.
porque más allá de, bueno, de que en algunos casos ya estén en una etapa de que ya están jubilados, trabajadores y trabajadores seguimos siendo siempre, ¿no? Que tengan un día feliz y que, bueno, que en lo personal el deseo de que, bueno, de que las trabajadoras y los trabajadores tengan las mejores condiciones dignas de trabajo y puedan realizar todos sus sueños a partir de eso tan maravilloso como es tener empleo formal y digno. Nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, José. Gracias, Un abrazo Ceci. para todos. Un abrazo a todos. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta el jueves. Acordate de cortar la grabación. Sí, pero si apagamos la conexión también se... Dicen que paren la grabación, chicos. Sí, lo que estoy viendo es que me parece que cerrando se parará la grabación, Ceci. No sé, recién a mí me llegó un Zoom de hoy al mediodía abierto. A ver... Lo dicen ahí, ahí escribió Melina, creo. Melina, dice que sí. A ver. Bueno, yo salgo. Muchas gracias, Bueno. A vos, Raquel. Sí. Gracias. Bueno, entonces... A ver, ¿querés que me quede? A ver si podés. Sí, a ver... Se está grabando. Mira, si haces clic en los 3 puntitos de abajo. Sí, debe haber alguna opción. Dice más opciones. Detener la grabación, listo. Eso. Ya está.